abordamos el apartado de las efemérides. Hoy es el Día de la Niña y Save the Children denuncia que el maltrato infantil mata cada día a más de 60 niñas. Hablamos con Charo Arranz, directora de Save the Children Euskadi. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estamos un poquito asombrados, disgustados. Este análisis que habéis realizado con motivo del Día Internacional de la Niña, decir que cada año mueren 22.000 niñas a causa de embarazos y de partos derivados de matrimonio infantil. Parece que escuchar esto en pleno siglo XXI como que nos cuesta, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que es una realidad que quizá porque no la tenemos aquí cerca da la sensación de que no existe y el hecho de pensar que cada día 60 niñas mueren en el mundo por estos motivos es algo que es difícil de entender, como tú dices, en el siglo XXI. ¿Y es a consecuencia de violaciones o de matrimonio infantil? ¿O ambas cosas? En este caso, la cifra de la que estamos hablando se refiere a la problemática derivada del matrimonio infantil y sobre todo de los partos prematuros cuando estas niñas son adolescentes. La verdad es que en todo el tema de la pobreza y de la violencia hay un componente de género importante y el hecho de que haya creencias en las comunidades, en los países, prácticas, etcétera, que impulsen el matrimonio infantil, tiene un impacto directo en los embarazos prematuros y evidentemente es una de las principales causas de mortalidad en las niñas y en las adolescentes porque su cuerpo no está preparado para dar a luz. ¿Estos matrimonios infantiles que se dan en África, en Asia, en ambos continentes? Pues mira, desgraciadamente es un problema un poco global. Sí es cierto que tanto, digamos que en África Occidental y Central es donde se concentra la tasa de matrimonio infantil más alta del mundo y ahí se producen casi la mitad de las muertes diarias relacionadas con este tema. Pero también tenemos una parte importante en el sur de Asia y en Asia Oriental y en el Pacífico y tampoco se libran ni América Latina ni Caribe. O sea que realmente estamos hablando de alrededor de todo el mundo. ¿Y es consecuencia del sistema político, religioso, de la cultura de estos países que se admitan estos matrimonios infantiles? Porque, no sé, hablamos de niñas, pero ¿de qué edades? Pues es que estamos hablando en algunos casos de niñas desde los 10, 12 años, o sea, muy pequeñas, y en algunos casos se les promete o se acuerdan los matrimonios incluso cuando son más pequeñas, desde los 8 o 9 años. Aquí hay varios temas que afectan. Uno de ellos claramente es el tema cultural. En algunas culturas se piensa que los hijos y las hijas que van a tener las niñas jóvenes van a ser más sanos y más inteligentes que los que puedan tenerlo mujeres más mayores. Y además hay una creencia también cultural de que de alguna manera cuando una niña o una chica joven se casa con un señor mayor, que habitualmente le suelen llevar muchísimos años de diferencia, son capaces de rejuvenecer o de insuflar juventud a las personas mayores con las que se casan. Ese sería uno de los motivos, llamémoslo culturales, propios de algunas comunidades y de algunos países. Lo que ocurre también es que la pobreza y la situación de COVID, que no ha hecho más que agravar la situación de pobreza a la que se han ido muchas familias, también tiene un componente importante a la hora de forzar estos matrimonios, porque es una manera para las familias de alguna manera, suena muy duro decir esto, quitarse el lastre o quitarse la responsabilidad de tener que atender y de dar de comer a miembros de su familia, cuando en realidad casando a las niñas con otras personas pueden tener acceso a una dote y además así tienen una persona menos que alimentar en casa. Entonces hay componentes culturales, hay componentes de leyes, componentes de costumbres y de falsas creencias que lo que hacen es perjudicar y robarles la infancia a estas niñas en todos estos países a lo largo del mundo. Te estaba escuchando, la verdad es que es deprimente, pero también recuerdo ahora, por ejemplo, Afganistán. En Afganistán ahora la situación de las niñas va a ser muchísimo más perjudicial con un régimen talibán.
Bueno, nosotros la verdad es que llevamos ya interviniendo en Afganistán más de 40 años, o sea, hemos estado también con regímenes talibanes y en Afganistán es uno de los sitios donde también se da el matrimonio forzoso. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos de nuevo trabajando en Afganistán, tenemos a personal femenino trabajando en Afganistán, lo que es muy importante porque si no, no habría posibilidad de permitir la educación a las niñas y esa es una de las primeras medidas que hay que tener en cuenta para que las propias niñas puedan empoderarse y puedan posicionarse en contra de los matrimonios infantiles. El acceso a la educación y el acceso a la sanidad son dos puntales muy importantes para evitar que esta situación de fallecimientos por embarazos en la adolescencia y en la niñez se produzcan. Efectivamente, porque hoy nos ocupa el tema de los embarazos, de los fallecimientos, las muertes por parto infantil, pero no podemos olvidar la hambruna ni la educación, a la que las niñas no llegan. Comentaba, Save the Children está en Afganistán y en estos países, en estos continentes que has citado, también tiene presencia y hay margen de maniobra, sobre todo. Sí, nosotros estamos en más de 120 países y defendiendo el derecho de todos los niños y de las niñas a aprender, a sobrevivir y a sentirse protegidos. Ese es el motivo y el corazón y el alma de nuestra organización en todos estos países. Y sabemos, por nuestra intervención en todos ellos, que las niñas son especialmente vulnerables. Son especialmente vulnerables porque son las primeras que dejan y abandonan la escuela y por tanto no tienen acceso a la educación que les permita en el futuro ser independientes y construir un futuro libre de violencia. Son las niñas también las que sufren mayor riesgo de sufrir violencia, tanto en los confinamientos que se han producido con el COVID, como cuando hay infancia en movimiento, migraciones de niñas que van de un país a otro, el riesgo de sufrir violencia sexual u otro tipo de violencia es también muchísimo más alto que en el caso de los niños. Y la verdad es que, bueno, en los últimos 25 años hemos conseguido evitar más de 80 millones de matrimonios infantiles y seguimos trabajando con las comunidades, con los gobiernos y con programas de protección, creando también escuelas y espacios seguros para cambiar no solo la realidad de las niñas en el corto plazo, que se sientan protegidas y tengan lugares donde puedan educarse, donde puedan ser atendidas y donde puedan sentirse seguras, sino también para trabajar con los gobiernos para que haya cambios en las legislaciones y en las creencias que las protejan a medio y a largo plazo. Eso sí que me parece difícil, fíjate, Charo, hacer cambiar a un gobierno soberano este tipo de costumbres o actitudes. No es un trabajo fácil, no es un trabajo de corto plazo, pero es nuestro principal motor de ser. Es decir, si no hacemos cambios en las legislaciones, si no se logran cambios a través del empoderamiento de las propias niñas y de las mujeres y de que ellas puedan reconocer sus derechos y reclamarlos en el futuro, el recorrido sería muy corto. Y Eglan Tainjev, que es nuestra fundadora, tenía una frase que para nosotros resulta siempre muy inspiradora, que solo es imposible aquello que nos negamos a intentar. Y nosotros, desde luego, no tiramos la toalla y seguiremos trabajando por proteger y porque todos los niños y niñas en cualquier país del mundo y con independencia de cualquier tipo de raza, condición, género, etcétera, puedan aprender, sobrevivir y sentirse protegidos. De hecho, en el informe que nos habéis acompañado, Charo, viene un caso, me parece que de Burkina Faso, de una niña, si lo puedes comentar para toda la audiencia, porque nos parece, vamos, esperanzador. Cuando se ponen estos casos y se ponen como nombres y rostros, parece que la realidad cobra como vida. Burkina Faso es uno de los países donde realmente el matrimonio infantil es ilegal, pero la práctica está muy extendida, tiene una de las tasas de matrimonio infantil más altas del mundo. Y este es el caso de una chica que se llama Vivian, que ahora tiene 23 años, y a ella la prometieron al nacer a su marido y se vio obligada a casarse con él cuando tenía solamente 12 años. Su marido tenía 54 años
y 4 esposas. Eso da un poco una dimensión de la realidad. Y entonces ella quería seguir estudiando, tenía muy claro que ese era su futuro y se escapó. La atraparon, la llevaron otra vez de nuevo a vivir con él, pero de nuevo consiguió escaparse y después de una larga odisea de caminar durante 40 kilómetros, consiguió subirse a un autobús y acabó en un centro de apoyo a niñas casadas como ella. Y en estos momentos Vivian está estudiando matemáticas y se prepara para ser enfermera, es lo que quiere ser en el futuro, y al mismo tiempo ella es una persona que está enseñando a otras jóvenes y a otras niñas la importancia que tiene recibir una educación. Así que ella ha salido de ser víctima a ser una persona que está ayudando a otras niñas para que no tengan que pasar el mismo infierno por el que pasó ella. Y bueno, ellas vivían, pero como ella hay infinidad de casos, tanto llamamos de éxito y de esperanza, como de niños y niñas que no han podido hacerlo, ¿no? Pero Vivian, gracias a Dios, no es la única que ha conseguido hacerlo y que ahora nos ayuda mucho en nuestra labor de educar y concienciar a otras niñas en su derecho y en la importancia que tiene que reciban una educación y sean capaces de labrarse su futuro y defender sus derechos. Y sin verse obligada a salir de su país, ¿no? Que eso también es importante. Nadie tendría que verse obligado a emigrar. Ese sería otro de sus derechos. Terminamos un poquito, Charo, con estas peticiones que hacéis a los gobiernos en esta jornada, en este Día Internacional de la Niña, peticiones desde Save the Children. Sí, bueno, nuestras peticiones van dirigidas en primer lugar a reconocer el derecho que tienen las niñas a que participen y de una forma segura y significativa en las decisiones públicas que se tomen. Su derecho a que los gobiernos las escuchen y las tengan en cuenta para garantizar todos sus derechos, incluidas los de aquellas niñas, como comentábamos, que están afectadas por diferentes formas de desigualdad y de discriminación. También solicitamos a los gobiernos que aborden tanto los riesgos inmediatos y actuales que tiene la violencia de género, y dentro de esa violencia de género evidentemente está incluido el matrimonio infantil, poniendo siempre los derechos de las niñas y la igualdad de género en un primer plano de las respuestas humanitarias y también de las políticas de desarrollo y de las respuestas humanitarias que se están dando incluso de cara a la COVID-19, que también estudiar el impacto que la crisis de la COVID-19 está teniendo en crisis económicas, climáticas o relacionadas con conflictos existentes nos parece que también es muy importante y, por tanto, mejorar la recogida de datos es fundamental. Y desde luego, si tuviéramos que centrarnos en dos medidas principales, sería el garantizar los derechos de las niñas, pero también garantizar la participación segura y sin restricciones del personal humanitario femenino que trabaja en todas las respuestas humanitarias, incluyendo aquí pues las evaluaciones de ver qué es lo que está ocurriendo, qué se necesita, implantar programas y poder evaluarlos. Y luego estamos impulsando que los gobiernos se unan al movimiento que se llama Generation Equality, que es un movimiento global que trabaja con un plan de aceleración global para la igualdad de género y que estableció el objetivo de evitar 9 millones de matrimonios infantiles en 5 años. Esto en lo que refiere exclusivamente al punto que estamos denunciando hoy, porque en otros campos como violencia, acceso a la educación, tenemos muchísimas más peticiones que les trasladamos en todos los países en los que estamos. Efectivamente, el protagonismo en esta jornada es el de las niñas que mueren. 60 niñas cada día mueren como consecuencia del matrimonio infantil en estos países. Es verdad, no debemos olvidar tampoco, lo acabas de citar, al personal humanitario femenino, que tampoco está exento de convertirse en víctimas en estos países también, fíjate. Y además que ellas muchas veces, el personal femenino, es la única vía que tenemos de acceder a las niñas, porque en algunos países no hay leyes que permitan que un hombre pueda dar clases a una niña, Charo. Pueda dar educación a las niñas, sean conscientes, puedan prepararse y tengan conciencia de cuáles son sus derechos y puedan trabajar por ellos, ¿no? Si no, sería imposible. Charo, pues muchísimas gracias por toda esta información y por el trabajo que realizáis en Save the Children.
Un beso muy Muchísimas fuerte desde gracias aquí. siempre a vosotros por darnos voz y por ser un altavoz para los derechos de todas estas niñas en un día muy especial. Muchísimas gracias.